buenas tardes. Muchísimas gracias, Beatriz, por la invitación y por el cariño que siempre recibimos cuando venimos a Alicante. Somos vecinos y la verdad que yo siempre que vengo estoy muy contento y muy feliz. Y gracias al CEMAV y a todos los organizadores de este encuentro. Y sin más dilación voy a empezar porque llevo un texto un poquito extenso y lo tengo que acortar. Entonces, yo voy a hablar efectivamente de la dramaturga, de la joven, relativamente joven, dramaturga mexicana Ximena Escalante, nacida en 1964, pero con una larga trayectoria teatral, con una formación que comienza en México, en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, pero que luego se completa en Madrid, en la RESAD, y bueno, he tenido como maestros a Hugo Argüelles, José Luis Alonso de Santos, William Leighton, Juan José Gurrola. También ha sido periodista en el diario Reforma, docente, y compagina también la labor de escritora de teatro con la de escritora de guiones cinematográficos. Bueno, la verdad que tiene un currículum muy importante. Y luego sus obras han sido también traducidas a muchas lenguas y sus textos representados en escenarios de toda Europa y América. Bueno, la generación de Ximena Escalante es también la de autores como Jaime Chabau, David Holguín, Luis Mario Moncada, Gerardo Mancebo del Castillo, y es una nueva dimensión del teatro en México que podríamos decir de una búsqueda de su internacionalización y de su amplitud, digamos, de miras en cuanto no solamente a los temas, sino también a los tratamientos, a la formación, a la recepción. Y bueno, podríamos decir que siguiendo estudios como el de Otto Minera, que ha trabajado en la obra de Ximena Escalante, pues podríamos ubicarla dentro de una línea que comenzaría en el célebre Teatro Ulises a comienzos del siglo XX, en México, toda esa labor vanguardista de autores como Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Guillermo Owen, y luego se irá desplegando hasta llegar a la generación de Ximena Escalante a través de eslabones esenciales como Rodolfo Usigli hasta Sabina Berman y pasando con pues, nombres tan ya reconocidos como los de Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández, Jorge Ibargüengoitia, Elena Garro, Vicente Leñero o Hugo Iriart. En el caso de su obra, me interesa subrayar su particular modo de contribuir al fenómeno de una tradición literaria y dramatúrgica que algunos autores han denominado como eminentemente literaria, que se remonta, como vamos a ver en el ejemplo que yo he escogido, a la mitología grecolatina en su función representativa, que ya ha traído desde parámetros de gran modernidad. En este sentido hay que citar tres obras de Ximena Escalante: Andrómaca Real, de 2007, Electra Despierta, de 2008, y Fedra y otras griegas, que es la primera de ellas, de 2002, y es en la que yo me he centrado en este trabajo. También se ha dedicado a la revisión de otros referentes mitológicos, como de la tradición judío-cristiana, en particular el mito de Salomé, en Yo también quiero ser un profeta, y luego la verdad es que si observamos lo que es el catálogo de su creación, es amplísimo y abarca desde el teatro isabelino, en las relaciones sexuales de Shakespeare y Marlowe, hasta bueno, el teatro contemporáneo y también referentes cinematográficos como es su obra Cary Grant. Incluso también una revisión del referente histórico mexicano como su obra Neurastenia sobre el tema de la revisión del Bicentenario de la Independencia, que se estrenó en 2010. Bueno, pues en el seno de esta compleja y varia trayectoria, Fedra y otras griegas resulta un claro ejemplo de una resemantización a partir de ese árbol genealógico surgido, pues, el comienzo sería la famosa cópula de Zeus en la figura del toro blanco, con Europa, la estirpe del rey Minos, con personajes tan marcadamente reconocidos como el Minotauro de Creta, hijo de Pasífae con el toro, y sus hermanastras Ariadna y Fedra, nacidas de la unión de Minos y Pasífae, y en cuyas ramificaciones van surgiendo nombres como el héroe ateniense Teseo y el de su hijo Hipólito.
y luego aparición también, no menos notable, del dios Baco, en el desenlace de estos múltiples laberintos que la tradición grecorromana tejió y la cultura occidental atesora en múltiples variaciones. 3 serían los referentes con los que vamos a trabajar en la obra de Jimena Escalante. El primero de ellos, por supuesto, es la tragedia griega de Eurípides sobre Fedra, a la que intituló Hipólito, aunque hubo un primer Hipólito, del cual solo se conservan unos 50 versos, donde había una versión, digamos, mucho más impúdica del personaje de Fedra, que por lo visto fue un escándalo en la época. Luego hubo otra versión de Sófocles sobre el mito de Fedra y finalmente la segunda versión conservada, que es la de Eurípides sobre Fedra, donde digamos que se rebaja un poco ese carácter excesivamente escandaloso o impúdico del personaje de la mujer. En segundo lugar, también tendríamos ya en el siglo XVII, en 1677, la obra del dramaturgo francés Jean Racine, que recupera la misma historia euripidea en su particular Fedra. En esta respeta la esencia de la tragedia griega, pero bueno, recordemos, ¿no?, que Fedra, en esta segunda parte del mito que recupera Jimena Escalante, es cuando Fedra se enamora de su hijastro, Hipólito, y en las primeras versiones, como él no le corresponde, pues ella lo calumnia delante de su padre Teseo, con el que ella está casada, ¿no? Bueno, esa es la primera versión. Posteriormente, lo que ocurrirá es que Fedra luchará, esta es la versión que conservamos de Eurípides, ella lucha contra su propio deseo, su propia inclinación, y entonces, aunque termina también declarándolo a él culpable de intentar seducirla, finalmente, como él será castigado por Poseidón y morirá bajo las ruedas de su propia cuadriga, pues ella terminará suicidándose. Entonces, en la de Racine es interesante porque, aunque respeta la esencia, está intentando atenuar la bajeza, entre comillas, bajeza moral reconocible en la protagonista de la historia, y frente a la versión grecolatina, donde Fedra acusará a Hipólito, como sabemos, provocando la muerte, Racine decide aminorar la hibris, la desmesura del personaje, y corregir en parte el sentimiento de aversión que esto podría producir en los espectadores. Voy a citar brevemente lo de Racine. En el prólogo, en los prólogos suyos a sus obras son, desde luego, maravillosos. Y dice: no me extraña nada que ese carácter tuviese tanto éxito en tiempos de Eurípides y que lo haya tenido igualmente en nuestra época, ya que tiene todas las cualidades que pide Aristóteles para el héroe de la tragedia. En efecto, Fedra no es ni del todo culpable ni del todo inocente. Ya no es la misma Fedra escandalosa de la primera versión. Su destino y la cólera de los dioses la arrastran irresistiblemente a una pasión ilegítima de la que ella es la primera en horrorizarse. Incluso he procurado hacerla un poco menos odiosa de lo que en las tragedias de los antiguos es la que se decide por sí misma a acusar a Hipólito. He creído que en la calumnia, dice Racine, hay algo demasiado bajo y demasiado negro para ponerla en boca de una princesa que tiene, por otro lado, sentimientos tan nobles y virtuosos. Entonces, este Hipólito, en esta versión francesa del siglo XVII, ya no será acusado, como en las anteriores, de haber violado realmente a Fedra, sino de haber tenido el propósito de hacerlo. Y ella tampoco lo acusará directamente ante Teseo, sino ante la nodriza, de una manera más indirecta. El componente de instrucción moral, por lo tanto, que ya está, por supuesto, en el teatro clásico grecolatino, en el teatro francés del siglo XVII, es todavía mucho más acusado. Resulta notable comprobar el proceso de transformación del carácter femenino que ya se opera en Racine, y que luego lo vamos a ver todavía más transformado en la versión contemporánea. Bueno, aquí citaba a Roland Barthes en su famoso estudio sobre Racine. Es un texto también muy interesante, y sobre todo lo que me interesa del texto de Racine sobre los héroes de Barthes, sobre los héroes de Racine, es cuando él dice que en Fedra lo más destacable en cuanto al dibujo de su personalidad es que es una tragedia en cuanto que ella se sume en su propio silencio. Es el silencio de Fedra lo que la hace más trágica, porque él habla de la palabra encerrada
de la vida retenida y la palabra como sustituto de la vida. Dice Roland Barthes, hablar es perder la vida, que de algún modo es lo que le sucede a su Phèdre, a la Phèdre de Racine. Bien, aquí vemos efectivamente el fundamento de la sutil evolución del mito, y vamos a llegar al tercer referente, que ya es distinto, porque es un referente de la literatura que también conoce Beatriz, la literatura novohispana del XVII, nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz, con la muy particular adaptación que ella realiza de este mito en Amor es más laberinto. En este caso, el enfoque comparativo que vamos a hacer viene centrado en el episodio del enamoramiento compartido por las dos hermanas. Lo que toma Sor Juana no es el episodio de Phèdre, sino la primera parte de la historia, que como recordamos es el momento en el que Ariadna consigue extraer a Teseo del laberinto a través del famoso hilo y queda totalmente prendada y prendida del amor de Teseo, pero Teseo, en cambio, se inclina hacia el amor de su hermana Phèdre, de su hermana menor Phèdre. Esta obra, que fue compuesta por la 10ª Musa en 1688, pues en ella la crítica también ha resaltado el acento que pone Sor Juana acerca de la cuestión femenina. Prácticamente es lo que es el hilo conductor de todo el trabajo. El interés de Sor Juana se cifra sobre una tradición mitológica mucho menos centrada, como hemos visto, en la tragedia de Phèdre, sino en el comienzo de la historia, y focalizará su atención en ambas figuras femeninas, en el contraste entre ellas, que lidian amorosamente en un laberinto especular para conseguir el favor del no menos laberíntico Teseo. No obstante, según el sentir crítico común, será Ariadna la fémina más encumbrada, aunque es la que pierde el amor de Teseo. Sin embargo, para Sor Juana es la más interesante, la que tiene más potencia a lo largo de la obra, ponderando su iniciativa en la acción y en la capacidad de reacción también ante las contrariedades y enredos de la suerte, siendo paradójicamente la menos afortunada en cuanto a la resolución de los afectos. Puesto que Teseo escogerá a su hermana, viéndose Ariadna obligada a aceptar los requiebros de un Baco que en la comedia de Sor Juana funge como príncipe de Tebas. Recordemos que Baco aparecerá en la historia cuando Teseo abandone a Ariadna en la isla de Naxos y finalmente el dios se apiade de ella enamorándose de Ariadna. Dice, por ejemplo, José Antonio Rodríguez Garrido, en su estudio sobre Amores más laberinto, Ariadna aparece como una mujer de corazón varonil, que idea la industria para liberar al héroe y disponer la huida con él, tomando siempre la iniciativa en Amores más laberinto, instando en el acto tercero a Baco para que se disponga a huir como personaje que organiza la trama y domina el discurso. Sin embargo, no será la escogida, como sabemos, resultando así la activa y varonil, entre comillas, mujer, castigada y sometida al orden social en contra de su voluntad. Bueno, de aquí se extrae una conclusión en la cual pues, se identifica de algún modo este castigo social a la mujer de iniciativa, de empuje, de empeño, donde Sor Juana de algún modo estaría, según los críticos, mostrando también el castigo social al que ella misma se vería sometida. Bien, Jimena Escalante realiza una muy compleja y generosa combinación de todos estos intertextos, pues introduce en Phèdre y otras griegas, por un lado, la trama del triángulo amoroso entre las dos hermanas y Teseo, con el subsiguiente rechazo hacia Ariadna, a partir del esquema de Sor Juana, pero añadiendo el abandono en la isla de Naxos, que esto no aparece en la comedia de Sor Juana Inés. Y finalmente ensambla todo ello con la tragedia griega del amor imposible de Phèdre hacia Hipólito, es decir, que combina todos los elementos y la subsiguiente aniquilación del personaje femenino, aunque de un modo muy distinto a como lo hicieron sus predecesores. Incorpora también elementos originales, recupera personajes míticos y descompone la armonía estructural de la tragedia clásica, que sin embargo sería respetada tanto por el teatro francés de la escuela de Port Royal
en Racine, como por la comedia novohispana de Capa y Espada, o de Falda y Empeño, como se la ha denominado, para referirse a Sor Juana. A modo de ejemplo de esta compleja amalgama que realiza Jiménez Escalante, en su escritura, situémonos en la escena sexta de la primera parte para comprobar de qué modo rinde homenaje literal al intertexto de su compatriota virreinal. Bueno, aquí he hecho todo un análisis comparado de cómo ella va tomando fragmentos y citas, sobre todo del acto tercero de Amores más laberinto, y los va resituando, reacomodando en la escena sexta de la primera parte de Fedra y otras griegas. Es un poco largo, solamente voy al final, porque en realidad lo hace de una manera magistral, porque no solamente toma los textos, sino que los incorpora a otros personajes. Por ejemplo, un diálogo entre Fedra y Teseo lo convierte en un diálogo entre Ariadna y Teseo. Hay una transformación y es sumamente valioso en cuanto a un análisis comparado textual. Me voy solamente al final. Por fin, Escalante concluye la escena con unos brillantes versos que Sor Juana había puesto en boca de Ariadna, del acto tercero, y que ella, Escalante, transfiere en este continuo juego transpersonal y transgenérico al personaje de Teseo. Toma de un personaje femenino y lo pone en boca de un personaje masculino. Cito, noche oscura, ampara mi amor, pues siempre empeños de amor ayudas. Esto que lo decía Ariadna en Sor Juana lo dice Teseo. Es paradójico este intercambio de parlamentos en las distintas voces de los personajes, pues en la pieza clásica será justamente los versos que expresen la resolución desengañada de Ariadna, y en la de Escalante caracteriza el rol de quien pronto reconocerá como ilusorio ese sentimiento al descubrir su verdadera pasión por Fedra. Esto lo dice pensando en Ariadna al principio de la obra, y en la segunda parte se dará cuenta de que quien realmente está enamorado es de Fedra. En todo caso, ambos casos ilustran de qué modo los empeños de amor resultan vanos ante la fuerza pasional del destino y la esencial mutabilidad de los sentimientos humanos. Asimismo, la brillante escena sirve para ilustrar una retórica del amor que toma de la enseñanza clásica su tipo de discurso, como le va a explicar luego la nana o nodriza a Fedra en la obra de Escalante, que están escuchando la escena entre Teseo y Ariadna, y entonces asistimos al siguiente diálogo. Dice Fedra, ¿por qué habla así mi hermana? Está hablando al modo del teatro novohispano. ¿Por qué habla así mi hermana? Nana, ¿cómo? Fedra, así, como todo al revés. Nana se está enamorando. Y que concluye con la confesión de la niña a su nodriza acerca de sus sentimientos de posesión hacia el enamorado de su hermana. Junto a esta incuestionable valoración del uso de la intertextualidad desarticulada, cabría decir, entre las dos dramaturgas mexicanas, así como en la denuncia de la mentalidad psicosocial que rebaja esa cualidad femenina, quisiera centrarme en unos cuantos aspectos prioritarios en un acercamiento crítico a la moderna versión de Fedra y otras griegas que nos propone Jiménez Escalante. Sin duda, la primera es la dimensión estructural del texto, es la más evidente. La autora, como bien sostiene Alfonso Varona en un exhaustivo estudio sobre esta obra, manifiesta su alejamiento de las versiones clásicas al dividir su texto en partes y no en actos. De manera general, se puede decir que si la tercera parte reconstruye el conocido episodio del matrimonio de Fedra con Teseo y su enamoramiento de Hipólito, la primera y segunda especulan sobre la complejidad de dinámicas del pasado de Fedra que hayan podido influir en su muerte. En efecto, la versión que propone Escalante, esto lo dice Varona, y yo añado, la versión que propone Escalante seguirá una estructura tripartita con tres grandes secciones que a su vez se subdividen en escenas, pero de desigual extensión. 7 la primera parte, 21 la segunda y más extensa, y 11 la tercera. Más un original paréntesis, que es justamente el paréntesis de Ariadna en Naxos. Pero este Naxos ahora es un bar de una ciudad. A pesar de este aparente respeto a la composición triádica, Escalante se caracteriza por desdeñar la tendencia unitaria del teatro clásico, y en la suya se halla variedad de espacios, prolongación de tiempo y descompensación de la extensión de cada sección.
La temporalidad es uno de los aspectos más relevantes y sugerentes de su propuesta, pues desde la primera parte, en que Fedra tiene 10 años y su hermana Ariadna 16, hasta la tercera, en que Fedra ya ha cumplido 35, transcurre un cuarto de siglo. A su vez, de la primera a la segunda pasan 4, de esta al paréntesis 15, y del paréntesis a la parte final otros 6, 25 en total. La autora aprovecha la panorámica que el despliegue temporal le proporciona, incidiendo en el examen de la personalidad de Fedra a lo largo de los años, desde su infancia hasta su madurez. Esta perspectiva, que es inusual en el teatro clásico, se alimenta del discurso contemporáneo acerca de la formación infantil de la personalidad, con un claro enfoque en el psicoanálisis. En cuanto a la concreción temporal de la época en que se desarrollan los hechos, sin duda nos hallamos en la época contemporánea por la ambientación general y alusiones concretas, como por ejemplo las gafas de 3 dimensiones, el tabaco, las ferias, los cruceros, los bares o los centros deportivos. En efecto, la niña Fedra aparece en la primera escena junto al ciego Tiresias, en una ambientación de feria, donde el mítico personaje le explica por primera vez con propiedad en qué consiste la fuerza del destino. Y, por supuesto, no hay ninguna alusión a las divinidades. Esto es interesante, porque ya sabemos que Eurípides introduce los dioses, pero descree de los dioses. No en vano Nietzsche va a decir que con él comienza la decadencia de la tragedia. En Racine, pues prácticamente son figuras de cartón piedra, y aquí han desaparecido por completo. Entonces lo único que le dice Tiresias sobre el destino es: el destino te persigue, corres para ganar ventaja, aceleras lo más que puedes, crees que ya lo evadiste, das vuelta a la esquina para desorientarlo definitivamente y te lo topas de frente. Te ganó. Y es el mismo Tiresias a quien ella declarará de modo muy significativo su voluntad de cambiar de nombre. Esto también muy interesante en esta Fedra. Ella quiere cambiar de nombre, la nana le propone el nombre de Pilar y ella dice: no, yo me quiero llamar Margarita. Al preferir el nombre de Margarita, está declarando, desde la perspectiva de Escalante, su deseo de romper con ese destino cuyo veneno ya le ha inoculado Tiresias y al que desde el principio ella querrá renunciar sin conseguirlo. Vemos así de entrada una variación importante en la moderna apuesta del mito, en ese dispositivo de la fatalidad, no ya conferida por los dioses, sino por el peso de la tradición cultural, que el propio nombre de Fedra le impone. Voy a pasar, porque si no vamos un poquito mal de tiempo. El paréntesis, vamos a ver aquí, tanto esta sección inicial como la segunda parte, que se va a desarrollar en un crucero, 4 años después, se corresponderían con la historia de los amores triangulares. En el abandono de Ariadna, y cuando termina esta segunda parte nos vamos al paréntesis, que nos sitúa 15 años después del desembarco de esa Ariadna furiosa y llena de rencor, no ya en una isla de Naxos, sino en un bar de la ciudad también llamado Naxos, donde trata de sacudir su soledad con la bebida, soportando los requiebros de distintos hombres, y aquí es donde aparecería de una manera totalmente esperpentizada la antigua y clásica aparición de Baco, que es un hombre borracho que intenta seducirla. Por fin, en la tercera parte se desarrolla el desenlace de la tragedia, corresponde a la versión, como hemos dicho, de Eurípides, donde Escalante nos presenta a la madura Fedra, que nunca cambió su nombre por el de Margarita, obsesionada por su pasión erótica hacia su hijastro, conversando con la nodriza o en un café con una amiga que casi no la reconoce y que ya le anuncia su inminente desgracia. Aparece esta Fedra del tercer acto progresivamente inmóvil, anímicamente anestesiada y anulada ante el joven que la ignora, un Hipólito de signo narcisista e incapaz de amar sino a sí mismo, tomando el prototipo de las versiones clásicas del mito. Por ello, y tras un trágico e intenso diálogo con la Moira, también aparece la Moira, el destino, la imagen del destino, Fedra se dejará morir tras declarar en una escena previa con una prostituta que su vida, cito, es una porquería, que quisiera arrancarse de sí, escupirla, vomitarla. También, claro, hay una degradación en cuanto al decoro lingüístico del personaje en relación al mito griego.
Esta visión final del mito se tiñe de tonos de raíz existencialista en un sutil repaso que la dramaturga realizará desde la concepción grecolatina hasta la más incrustada en el siglo XX. Por ejemplo, las palabras de la Moira a Fedra resultan muy expresivas. Dice la Moira, le dice la Moira, yo creo que nos cansamos de perder. ¿Sabías que somos lo que vamos perdiendo? No somos lo que vamos ganando, sino lo que vamos perdiendo. Hay quienes dicen que somos lo que ganamos, pero no somos lo que perdemos. Somos episodios de pérdidas. Por eso nos acercamos a la muerte, porque con ella ya no queda nada. Ahí ya perdemos definitivamente. Bueno, tampoco cabría hablar de unidad espacialmente hablando. Esto no lo voy a repasar porque más o menos ha quedado claro, ¿no? Todos los espacios que hemos ido revisando. Bien. Otro feliz modo de cohesionar estructural y modernamente la trama trágica recogida por Escalante será en el motivo de los sueños. Esto es interesantísimo. Tiene también relación, ¿no?, con lo que hemos comentado de ese elemento de psicoanálisis que podría tener la obra, porque los sueños van como pautando, hilvanando la obra, sobre todo a partir de la segunda parte. Tiene esa función, la de urdir armónicamente la acción a través del tiempo, pero también la de revelar la verdadera naturaleza de los hechos que los protagonistas perpetran y por fin la de aunar la tradición mitológica. O sea que los sueños tienen mucha importancia. Su mismo título, en este sentido, obedece a ese designio, pues con esa pluralidad ínsita en Fedra y otras griegas, muy interesante que no sea Fedra, sino Fedra y otras griegas, remite no solamente a su hermana Ariadna, sino a las antepasadas en la mítica historia de Creta y su príncipe Minos. Así pues, al comienzo de la segunda parte, esto lo vamos a ver en los sueños donde van a ir apareciendo sobre todo las otras griegas. Y este tema es sumamente interesante porque es el tema de la genealogía femenina y es el que también dota la obra de una lectura feminista, un poco en la línea de los estudios de Luis Irigaray, ¿no?, sobre la importancia de la genealogía femenina. Al comienzo de la segunda parte, la tercera escena, en el camarote del crucero donde viajan los esposos Teseo y Ariadna con Fedra, se le aparecerá a la púber doncella, a Fedra, tras una conversación con el hombre elegante, su propia madre Pasífae. Pasífae se le aparece a Fedra y despreocupada portadora del anunciado desfloramiento de su hija, vamos a encontrar a Fedra próxima a su pubertad, sintetiza a su vez su fogosa historia con el toro blanco, comparándola con los avatares sexuales de su madre Europa, jactándose de astuta y lamentándose, en fin, del estado de enamoramiento de su hija Ariadna. A Fedra, en las redes del sueño, también le advertirá sin tapujos al referirse a Teseo. Le dice, toma pastillas anticonceptivas. Nuestra sangre tiene algo que contagia. Heredamos un gen de dudosas costumbres. Es irremediable. Como vemos, de nuevo la alusión mordaz al destino y a la genealogía femenina, ahora en clave irónica. Recordemos que ya en la tragedia de Eurípides, Fedra pautará la confesión de su amor por Hipólito a la nodriza, al hilo del recuerdo de las desgracias previas de las mujeres de su estirpe. Si nos vamos al texto de Eurípides, cuando ella confiesa su amor, primero va citando las figuras primero de su madre y luego de su hermana. Poco después del sueño de Fedra con Pasífae, será Ariadna la que reciba en la escena novena la onírica visita de su hermanastro el Minotauro, otro personaje a quien Escalante decide ponerle voz. Enemistado con los hombres y reconociendo su esencia animal, se introduce en el alma de Ariadna, recriminándole su falta de instinto, porque no se da cuenta de que su hermana está enamorada de su marido y que van a tener un serio problema, y avisándola de la traición de que será objeto. Por fin, el tercer sueño, explícito durante la segunda parte, tendrá lugar en la escena 17ª y aquí el sujeto del sueño es Teseo, que va a recibir la visita de Baco en una escena bastante grotesca. Y para concluir esta compleja segunda parte, Escalante propone, una vez desembarcada ya Ariadna,
y ya en el lecho amatorio, con Teseo, una pesadilla para Fedra. Y es muy interesante porque esta pesadilla esta pesadilla no viene a través del discurso del parlamento de ningún personaje. No hay ningún diálogo, sino que su contenido se nos escamotea y solo tenemos noticias del mismo por lo que la propia Fedra cuenta al despertar. Y que es el anuncio funesto de su propia muerte, que según la tradición euripidea, recordemos, fue la de su propio ahorcamiento. Fedra, después de la muerte de Hipólito, se ahorcará. Es una pesadilla que se torna recurrente y en la que ella se describe, en la pesadilla de Escalante, se describe colgada de una cuerda. Cito: tú me veías llorando desde abajo, muy abajo. Esto se lo dice a la nodriza. Tú me veías llorando muy abajo, desde abajo, muy abajo. Me decías, no te perdono. Yo no podía hablar, la lengua estaba tiesa. En este tejido, el vanado de sueños, el de la segunda parte, eclosiona, tras el paréntesis de Ariadna en Naxos, en la tercera y última parte de la tragedia. Aquí vamos a encontrar el que, desde mi punto de vista, es el más importante de los sueños y quizá la escena más importante de la obra, donde serán dos las escenas oníricas, pero la más importante, que es la primera, donde Fedra recibe la visita de, ya no de Pasífae, de su madre Pasífae, sino de su abuela Europa. Su abuela y origen de la estirpe, quien engendrara a Minos tras su cópula con Zeus, como sabemos, metamorfoseado en un toro seductor. Esta otra y capital griega será quien se encargue, a través de un discurso axial en la fábula, de declarar de una manera muy abrupta la pusilanimidad de su nieta. Le recrimina que sea tan pusilánime porque Fedra se ha quedado completamente silente, es incapaz de reaccionar, ni siquiera puede manifestarle a Hipólito sus sentimientos. Entonces su abuela en el sueño no le perdona su falta de arrojo, de riesgo y de valor para enfrentar su ciega y loca pasión amorosa. El silencio, el titubeo, la inseguridad que demuestra Fedra frente a ese desapegado y narcisista Hipólito, será duramente recriminado por Europa. No duda en exhibir un duro contraste con las posiciones de empoderamiento femenino que permitieron a sus ascendentes consumar sus deseos, por más desaforados e incomprensiblemente bestiales que pudieran ser. Esa falta de vigor, de fortaleza y de valentía doblega el alma de Fedra y es finalmente la que provoca su deriva hacia el suicidio. Escalante omite en su texto la declaración de amor hacia Hipólito. Aquí no hay declaración de amor, aquí no hay calumnia, aquí simplemente Fedra, incapaz de llevar a cabo sus deseos, termina muriendo. Y simplemente muestra el proceso de derrumbe y disolución moral y psíquica de Fedra. Si ya para Gassen, como vimos, era el silencio, el elemento que subrayaba la visión del mito, aquí va a ser el ahondamiento en el nihilismo y en la falta de capacidad de reacción. Europa, ella, 2 minutos. Europa no reconoce a Fedra, descendiente de su linaje, la cataloga de mujer común, tímida y modosa, y en este estado abúlico le reprocha, esto es gracioso, le reprocha no saber agarrar el toro por los cuernos. Y, bueno, chistosamente le afea desdibujarse ante su deseo. Bueno, pues ya voy terminando y simplemente voy a leer el final. Lo que estamos viendo es que Escalante lo que hace es una clarísima divergencia del mito, va centrándose en el valor femenino y lo que más destaca de su visión del mito de Fedra justamente es que Fedra no haya sido capaz de llevar a cabo sus designios. Es que Fedra, anulada por su propia personalidad, anulada por la propia situación en la que está viviendo, no sea capaz de remontarse y de empoderarse de la situación y termine sucumbiendo a ella. Bueno, hay otras versiones que también he citado aquí. Hay otra versión muy interesante del mito de Fedra en el teatro mexicano, que es la de Javier Villaurrutia. Tiene una obra que se llama La Hiedra, donde también está Fedra. ¿La trabajas? Sí, son las, bueno,
Muy bien, pues ahí es que, claro, en esta Fedra de Villaurrutia es una Fedra que sacrifica el amor por su hijastro en favor del amor de su hijastro a ella como madre, no como mujer. Pero Escalante no acepta tampoco esa versión. Exhibe la necesaria rebeldía frente al esquema, ya no social, sino también mítico de la mujer. Aceptando su rol trágico, se niega a sí misma esa posibilidad de transformación que ya sintió de niña, recordemos, y ejecutó de joven, pero que declinó en su madurez. Un personaje que progresivamente va desarticulándose. Fedra desoye al fin la voz de su abuela Europa, instándola a liberarse de su culpa y a actuar en consecuencia con sus sentimientos. Escalante omite sabiamente en su versión el esquema de la calumnia y de la muerte de Hipólito, centrándose en el desmoronamiento moral y físico de su heroína. Ni siquiera en una sociedad de estructura machista, como podría considerarse todavía la mexicana del siglo XX, la española también, parece tener ya sentido el sacrificio de Fedra, la voluntaria autoinmolación del personaje. Como las otras griegas, parece decirnos Escalante, ha de ser más libre y decidida, más coherente y poderosa, si aún quiere sobrevivir sin perderse en los laberintos del amor. Muchas gracias.